¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Bienvenida, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre las elecciones, el Congreso y un elemento fundamental necesario para que se desarrollen con normalidad nuestros procesos democráticos, la seguridad pública. Para esto hemos convocado esta mañana para que nos acompañen a 3 especialistas en la materia: la doctora Lucía Carmina Jasso López, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; el doctor Gerardo Bonilla Helguera, especialista en materia de políticas públicas y seguridad; y el doctor Armando Vargas, también especialista en materia de seguridad pública. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Condición necesaria para vivir en libertad, para ejercer nuestros derechos, es que se nos garantice la seguridad ciudadana. Y sin embargo, en los años recientes, el estado actual de la democracia nos manifiesta que uno de los aspectos que ha minado nuestro modelo democrático, no solo ese, pero uno de los más más claramente han afectado nuestro rendimiento democrático, es el de Estado de Derecho y el de el aumento de la presencia del crimen organizado, y que la ciudadanía no puede ejercer sus derechos en plena libertad por los constreñimientos que le impone en materia de inseguridad en su entorno. Para eso hemos convocado esta mañana, para analizar este aspecto, a 3 especialistas en la materia, quienes tienen una larga trayectoria de investigación sobre seguridad pública, políticas públicas en materia de combate al crimen. Nos acompaña esta mañana la doctora Lucía Carmina Jasso, quien, le decía yo, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella es doctora en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicos y maestra en estudios políticos sociales por la UNAM. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es docente de la especialización en seguridad pública y en la licenciatura en Administración Pública. Doctora Carmina Jasso, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias por recibirnos. También nos acompaña el doctor Gerardo Bonilla, quien es doctor en políticas públicas también por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde ha sido investigador también, ha realizado tareas docentes y de investigación en distintas instituciones académicas, se ha especializado en el estudio de políticas de seguridad y organizaciones policiales internacionales, nacionales y subnacionales. Su trabajo académico ha sido publicado en revistas prestigiadas como Crime and Delinquency y Housing Policy Debate. Es autor del libro Participación Deliberativa, Procesos Legislativos y Legitimidad Democrática, publicado en Editorial Fontamara. Muchas gracias, doctor Gerardo Bonilla Helguera, por estar con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Sí, nos acompaña el doctor Armando Vargas, quien es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Es profesor también de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultor senior de Integralia Consultores y columnista de Expansión. Ha sido asesor en el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Programa de Prevención de las Violencias de la Fundación Carlos Slim. Doctor Vargas, gracias por acompañarnos esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muy buen día, doctor. Muchas gracias por la invitación. A ver, doctor Vargas, empecemos con primero con una pregunta inicial sobre, a ver, ¿cuál es el estado? ¿Exageramos o es decir, a veces como que quienes estamos en algunas zonas urbanas o en algunas zonas donde digamos que la delincuencia es distinta a esto que vemos en la televisión o en las redes sobre los ataques, el papel del crimen organizado, etcétera? A veces lo vemos como lejano, pero esto, ¿qué tan grave es el problema de la seguridad pública en México y del papel del crimen organizado en la vida pública? Sí, yo pienso que no solamente no exageramos, sino que a veces nos quedamos incluso bastante cortos en el diagnóstico, ¿no? Yo creo que en el último sexenio y desde hace un par de décadas, el
la inseguridad pública o el riesgo político por inseguridad pública se ha venido agravando. No solamente si consideramos los indicadores asociados a delitos de alto impacto social, en donde hay un comportamiento mixto, pero todavía alarmante. Por ejemplo, si consideramos el tema de los homicidios dolosos, es cierto que en este sexenio hay una reducción aproximada de un 20%, pero ya tenemos el sexenio más violento de la historia y que va a cerrar fácilmente con 200,000 asesinatos, ¿no? Entonces, positivo o negativo, una reducción, pero con un dato bastante alto en términos acumulados, es discutible ese indicador. Pero si vemos otros indicadores, sobre todo asociados con la actividad del crimen organizado, como las extorsiones o el narcomenudeo, pues vemos incrementos bastante alarmantes, superiores al 50%. Eso solo si consideramos esta clase de indicadores, digamos, más tradicionales. Aún así, el balance me parece sigue siendo negativo. Donde el problema se vuelve muy complejo y el balance es muy pesimista es cuando vemos, digamos, fenómenos que usualmente no se discuten, como la penetración del crimen organizado a nivel territorial. Creo que este proceso electoral es muy ilustrativo de esta problemática. Mucho se ha dicho en distintos espacios de análisis, pero es muy probable que este proceso electoral sea el más violento en la historia de nuestra democracia. Desafortunadamente vemos día a día en las noticias que un candidato, que un coordinador de campaña, que un militante, etcétera, ha sido ejecutado, etcétera. Y pues eso desincentiva no solo la participación, sino que desincentiva un ánimo por promover la participación también de nuevos actores políticos y sociales, ¿no? Sí, y el balance creo que me parece todavía incluso es más complejo. Si bien es cierto que el dato de violencia política, esto es agresiones en contra de aspirantes, en contra de políticos y también de funcionarios públicos, ha venido a la alza desde el 2018. Tan solo en este proceso electoral llevamos aproximadamente unas 150 víctimas que representan en promedio 1.3 víctimas. Si esta tendencia se mantiene, insisto, vamos a alcanzar las elecciones más violentas. Pero el problema de fondo no es la violencia política en sí. La violencia política solamente es un mecanismo de intervención del crimen organizado en las elecciones. Existen otros mecanismos que no son tan discutidos como por ejemplo la movilización o desmovilización del voto, pero detrás de la intervención del crimen en las elecciones hay un proceso todavía más complejo y con impactos más importantes para la estabilidad democrática, que es la construcción de regímenes criminales a nivel territorial. Hoy las elecciones se están convirtiendo en un medio para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y a partir de ahí comiencen a regular actividades políticas, sociales y económicas. ¿Cuál es el balance, doctor, para cerrar esta primera intervención? Pues que nuestra democracia es una democracia cautiva. Ella está secuestrada por los grupos criminales y creo que si eso no se reconoce en su justa medida, pues después recuperar el Estado de Derecho va a ser muy complicado. Bueno, ya nos ha puesto un panorama bastante peligroso el doctor Armando Vargas sobre el papel que juega la criminalidad en los procesos políticos. Doctora Carmina Jasso, planteándolo de esa forma, pues entonces nuestra democracia se encuentra sostenida pues con alfileres por el papel del crimen organizado. Sí, yo quería hablar en dos dimensiones, ¿no? Cuando hablabas de que quizá la inseguridad es un fenómeno que nos pega más en entornos urbanos, digo, no necesariamente. Y quería hablar sobre cómo nos están viendo desde afuera, organismos internacionales. Estaba viendo algunos reportes recientes y justamente este tema de los homicidios, ya decía Armando que quizá estadísticamente tenemos variaciones importantes, pero al menos Naciones Unidas continúa diciendo que esta violencia está asociada justamente a los cárteles, ¿no? Lo dice textualmente. Y por otra parte veía también el reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tenemos un tema importante con la migración, ¿no? Con la movilidad por nuestro territorio, y esta movilidad del crimen organizado es muy notoria y es un riesgo latente para estas personas en tránsito.
Hacen una encuesta, ACNUR hace una encuesta y decía que el 56% de las personas reportan presencia de organizaciones criminales durante su tránsito. O sea, reportan, supongo, algún contacto, ¿no? con alguna organización. Pues bueno, esto es como de manera global, ¿no? En un nivel más macro, cómo nos ven, pero también a nivel local, revisando las noticias de estos días, pues veía en las preocupaciones que tienen, pensar en Toluca, veía la Cámara Nacional de Autotransporte, reportaba extorsiones y con videos, o sea, ya ellos mismos están haciendo investigación sobre un fenómeno que les está afectando en el día a día. Veía la narcomina en Tumbacatío, Michoacán, donde murieron jornaleros por una explosión. O sea, hay temas muy latentes que están ocurriendo a nivel local que quizá no estén tan en la mirada. Pensaba en el incremento de las desapariciones en algunos lugares. Nuevo León, por ejemplo, es uno de los lugares donde se ha incrementado el número de desaparecidos, y gran parte de esto pues también se asocia al control territorial del crimen organizado, etcétera, ¿no? Creo que hay varios fenómenos que a nivel local nos están hablando de que tenemos un problema, tenemos varios problemas que tenemos enfrente, ¿no? Ahora, que no es solamente de que, es decir, porque una justificación que se podría dar es que ahora se visibiliza más porque hay más acceso a redes sociales, internet, etcétera, no está mediada por los medios de comunicación tradicionales, etcétera, y ahora sí se puede documentar este incremento de la violencia, pero realmente México ha sido un país violento desde hace muchas décadas. No es así, o sea, sí ha aumentado la violencia en los últimos años. Sí, yo enfatizaría en los modus operandi, sobre todo el crimen organizado. Creo que la pandemia por COVID nos dejó ver las capacidades territoriales que tenía el crimen repartiendo despensas y ese tipo de cosas, ¿no? No quiero pensar que ese tipo de avance territorial puede ocurrir en un proceso electoral como el que tenemos ya enfrente, pero hay como una gran cantidad de situaciones que justamente nos están hablando de que hay un cambio de los modus operandi, algunos de estos mucho más violentos que antes. Y esto no solo tiene que ver con la difusión, ¿no? Sino también como una forma de cómo está cambiando el crimen, cómo están cambiando las inseguridades. Claro, regresando con el doctor Vargas, antes de ir con el doctor Gerardo Bonilla, pero me quedé con la duda. Es muy difícil documentar, es decir, los indicadores que tradicionalmente se utilizaban para medir la delincuencia, pues eran antes las averiguaciones previas, ahora las carpetas de investigación, etcétera. Pero para un investigador, una investigadora en materia de seguridad pública, ¿cómo se documenta este tipo de incremento de la violencia? Sí, este tema es como muy importante a nivel metodológico porque claramente tiene implicaciones no solo para el análisis, digamos, académico y político, sino para la formulación de políticas. Desde hace muchos años se viene problematizando la necesidad de superar los indicadores tradicionales, que básicamente consisten en carpetas de investigación, en víctimas en carpetas de investigación. Pero también la diversificación, lo que decía la doctora Hasso, los cambios en la dinámica criminal van dejando pistas, ¿no? Sobre todo pistas que se pueden ir documentando cuando se hace trabajo de campo, cuando se hace una inmersión a nivel territorial. Y ahí las fuentes brotan de la mano con estos movimientos del crimen organizado. De entrada, yo podría decir que pues una de las formas de violencia no tradicional más visible pues tiene que ver, por ejemplo, con estos asesinatos de políticos en donde se presume la intervención del crimen organizado por el modus operandi o el tipo de ejecución, ¿no? Uso de armas de alto calibre, comandos armados, en fin, ahí ya hay, digamos, un primer indicio de que el crimen está involucrado en ese tipo de ejecuciones. Pero también hay formas atroces de violencia que sirven para ir monitoreando este tipo de actividad. Por ejemplo, las atrocidades que va documentando Causa en Común, el tipo de emboscadas que sufren policías muy específicos. Digamos que eso, una forma no tradicional de medir violencia asociada al crimen organizado, pero también digamos que las entrevistas con actores que están a nivel territorial, esto es políticos, funcionarios, miembros de comunidades, pues dejan ver cómo es el proceso de movilización o desmovilización del voto en un proceso electoral por parte del crimen. Reparto de despensas, ¿no? Intervención en casillas, directamente el miedo o la amenaza. En fin, creo que una forma de documentar
para ser muy concreto, es a través de la inmersión directa en campo y sistematizar lo que uno observa, darle corporalidad, forma a esos datos. Por ejemplo, ahí en el reporte de violencia política de Integralia, pues nosotros consideramos que una forma de intervención del crimen, además de la violencia, es el financiamiento a campañas o la intervención directa del crimen organizado en la selección de candidaturas. Y una forma de monitorear eso es tratar de rastrear denuncias, dichos, hechos, hasta llegar a un cierto punto de saturación que nos permita darle forma al volumen. Básicamente, la forma de medir es viendo fuentes alternativas de información. Claro, que no nos confiemos en una sola, porque también hemos visto también estrategias de agencias gubernamentales para evitar que en sus respectivas circunscripciones se registren las carpetas, que a veces hemos visto que hay hasta policías municipales que trasladan cuerpos a otra delimitación territorial para que se abra en otra agencia la carpeta de investigación o para que se le contabilice al municipio vecino, etcétera, lo cual hace todavía más complejo el proceso. Doctor Gerardo Bonilla, a ver, entonces, haciendo un balance general, todos los reportes, tanto de variedades de la democracia, el reporte sobre la democracia de la unidad de inteligencia de The Economist, etcétera, todos apuntan a que México es un régimen híbrido. Es decir, no es una democracia consolidada, es una, en el mejor de los casos, una democracia muy frágil, pero casi en todos más cerca de características de un estado predemocrático. ¿Y qué papel juega el crimen organizado y el estado de la inseguridad pública en esta valoración general de nuestra democracia? Es un papel central. Realmente el crimen organizado erosiona la democracia, que es justo lo que estamos viendo, y en los peores escenarios puede capturar completamente al Estado. Digamos, ese es el escenario más catastrófico. Y la verdad es que es un fenómeno, y quiero recuperar una palabra que comentaba el doctor Vargas, es sumamente complejo, nada más para vincularlo con el tema de los datos. La verdad es que los indicadores tradicionales para medir violencia o presencia del crimen organizado o incluso incidencia del fuero común, la verdad es que ya nos quedan cortos. O sea, y es un panorama de claroscuros también. ¿Cómo se hace en otros países? ¿Cómo se documenta? ¿También con investigación criminal o cómo es? Sí, los de fuego común son carpetas de investigación, datos que se generan en las fiscalías, etcétera. La cuestión es que son más confiables, porque son estados también con capacidades administrativas, institucionales mayores, y los niveles de subregistro son completamente menores. Aquí efectivamente vemos los datos de homicidios, pues los datos oficiales del secretariado indican que hay menos carpetas de investigación, pero está la eterna sospecha también de que están incrementando los de desapariciones. Claro. Entonces por ahí también tenemos algunos problemas. La presencia del crimen organizado también hace más complicado levantar los datos. Y eso lo vemos en la extraordinaria labor que hace el INEGI. Pues ha habido secuestros de encuestadores. Incluso aun cuando llegan a todas las regiones, pues la gente también puede tener temor o sentirse inhibida a declarar lo que realmente siente o piensa. Y eso me lleva también a cuestionar otros indicadores. Digamos, ahí está el dato que también es cierto, la medición más reciente de percepción de inseguridad, pues estamos en el mínimo histórico. Es decir, la gente expresa sentirse menos insegura en su ciudad, en su entidad federativa. Pero pues esos datos siguen sin ser suficientes. Y para vincularlo con lo que decía la doctora Jasso, con este tema de migración, a mí particularmente un caso que me llama muchísimo la atención es Chiapas. Si uno revisa los datos del INEGI, va a encontrar que Chiapas es el estado más seguro, es donde menos víctimas por delitos se registran, y son datos de fuentes confiables, son datos de la ENVIPE. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto recientemente? Pues una confrontación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que está dejando en total desprotección a los habitantes de municipios rurales de la zona fronteriza en esa región. Hay datos, justamente eso que comentaba el doctor Vargas, de los esfuerzos de organismos internacionales y de asociaciones civiles por documentarlos. Pues ya estamos hablando de 10,000 personas desplazadas de sus municipios justamente por la violencia. Entonces contrasta, y eso es la parte que vemos.
A mí realmente me espanta más la parte que no vemos. O sea, hay municipios que pueden estar en aparente calma, donde no hay focos rojos, no hay notas de prensa, pero realmente es porque la población está completamente sometida al crimen organizado. Ahora, también se nos ha dicho que, bueno, lo que pasa es que la curva de, digamos, de violencia fue tan alta, digamos, hace 2 sexenios, que entonces, para que baje la curva, nos tiene que tomar muchos años más. Pero no es tan claro que esa curva de violencia tenga un claro patrón a la baja, ¿o sí? No, insisto, o sea, a final de cuentas, lo que alcanzamos a observar del fenómeno son justamente estos asesinatos, estos homicidios. Pero lo que no vemos es justamente cuántos candidatos pues, pueden estar postulándose de manera acordada, en contubernio con organizaciones del crimen organizado. E insisto, creo que sí hay que repensar justamente los indicadores. A mí, por lo menos, me daría más confianza que en lugar de que bajen las carpetas de investigación, que lo que incremente es la confianza en las instituciones, que incrementen la profesionalización de policías, peritos, ministerios públicos, fiscales, etcétera. Bueno, vamos a platicar un poco sobre cómo se tendría que lograr eso. Ustedes los tres son expertos en políticas públicas en materia de seguridad. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera volver con el punto sobre cómo el crimen, cómo afecta en particular una de las dimensiones de la democracia, que es el de la democracia representativa, es decir, cómo afecta a la representación parlamentaria o el desempeño de las y los legisladores, porque hasta hace algunos años se decía, no, el Congreso está vacunado porque lo que quiere la criminalidad es controlar a las dependencias de seguridad pública de los municipios. Después se dijo, bueno, también a los municipios, a otras áreas, porque se ha diversificado el negocio del crimen. Y después dijeron, bueno, ahora los gobiernos estatales y las secretarías de seguridad pública de los estados, etcétera. Pero ahora vemos que también hay amenazas sobre candidaturas a legisladores y cómo se ve afectado. Pero quiero consultarles eso. Vamos a una pausa. Estamos en Apuntes Parlamentarios hablando con la doctora Lucía Carmina Jasso, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Gerardo Bonilla, el especialista también en materia de políticas públicas de seguridad, y el doctor Armando Vargas, consultor senior de Integralia Consultores y columnista de Expansión. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, el tema de hoy, Congreso, elecciones, seguridad pública. Hablábamos en el primer bloque de este programa sobre cómo el crimen afecta a la democracia, cómo no solo afecta a las personas que están involucradas o los afectados directamente por los actos criminales, sino que también nos afecta a todos porque termina condicionando nuestra posibilidad de desarrollarnos en un ambiente de armonía en el que podamos salir a trabajar sin el temor de vernos afectados en nuestra libertad. Ahora, nos íbamos con una pregunta. ¿Cómo el crimen afecta la calidad de la representación parlamentaria o el desempeño de los congresos y los parlamentos? Doctor Armando Vargas, hasta hace algunos tiempos se decía que el crimen organizado no le interesaba mucho el legislativo porque es una relación muy indirecta, porque se encarga solamente de la legislación, la supervisión. Lo que les interesaba, digamos, es donde están los fierros, es decir, en las agencias de seguridad pública, etcétera. Pero cada vez vemos más amenazas también a legisladores. Y diría, no solo en México, en otros países también hemos visto el incremento de violencia en contra de legisladores. ¿Cuál es tu panorama respecto a este tema? Sí, yo creo que aquí primero es muy importante decir que en efecto los grupos criminales requieren doblar, cooptar a los gobiernos para cumplir sus objetivos en el corto plazo, que usualmente suelen ser 2. Prolongar su autoridad a nivel territorial o tratar de imponerla en el marco de un conflicto con otras organizaciones. Eso vuelve particularmente vulnerables a los gobiernos municipales, ya que este nivel es el que le puede dar mayor
acceso a recursos clave para diversificar sus actividades criminales, neutralizar a organizaciones rivales y en general ampliar sus redes de protección. Digamos que los gobiernos municipales son instrumentalmente más relevantes para el crimen organizado. Sin embargo, la diversificación de los mercados ilícitos y en general la diversificación de las actividades de los grupos criminales amplía también el foco de atención hacia otro tipo de actores en el ámbito político, y aquí es donde cada vez vemos mayor amenaza al poder legislativo. Una pregunta que la audiencia podría hacerse es, bueno, entonces ¿por qué los grupos criminales directamente no se candidatean y ellos se ponen a gobernar? Pues porque la política es una actividad profesional. Yo no me imagino a un miembro promedio del grupo criminal bajando el presupuesto, ¿no? Requieren de políticos profesionales en diversas áreas del gobierno pues para representar sus intereses, y entonces vemos cómo van y amenazan directamente a aspirantes a diputaciones locales, a diputaciones federales, o cómo cada vez hay mayor evidencia de los vínculos del crimen organizado con legisladores de todos los sellos políticos. Tan solo para este proceso electoral pues se presume que al menos una veintena de aspirantes tiene vínculos con el crimen organizado. Entonces esta diversificación de mercados, insisto, abre el panorama y los coloca en una posición de vulnerabilidad al el legislador, y entonces ya no representa los intereses del ciudadano, sino los intereses desde otra arena, es decir, el poder legislativo, a los grupos criminales. Por ejemplo, se dice que el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, está condicionado por las grandes corporaciones, ¿no? Que son quienes financian a los legisladores, que llevan el control de las actividades de cabildeo y predisponen, digamos, el ejercicio del encargo. Y que entonces, bueno, pues ahí tienen lo que nos estás diciendo es que ahora el crimen organizado, en la medida en que se ha fortalecido económicamente, también se fortalece políticamente y tiene más posibilidades de incidir a través de otro tipo de actores, y ya no nada más de los tradicionales, ya no nada más de agentes operativos, es decir, ya no solo de policías, digamos, en un municipio, sino que ahora también de actores que tienen capacidad de incidir en otras esferas. Sí, ese es un diagnóstico muy pertinente. Hoy los grupos criminales, sin lugar a dudas, son uno de los actores políticos dominantes en la arena mexicana, ¿no? Son actores políticos no solo en la medida que destraban conflictos, claro, a favor de sus intereses, sí, sino también en la medida en que promueven sus agendas entre los gobiernos municipales, estatales y legislativos. Y claro, ya no solamente les importa mover a la policía, tener acceso al rastro municipal para controlar los mercados locales, sino también bajar presupuesto, impulsar políticas públicas, que me parece es algo en donde el poder legislativo es un actor fundamental. Vamos, velan por sus intereses desde todos los francos posibles, y así es como pues se fortalecen organizacionalmente. Doctora Carmina Jasso, ¿qué es lo que tendría que hacer el poder legislativo? Llamémosle así, primero para vacunarse a sí mismo, pero también para incidir más en las políticas en materia de seguridad. Siempre se dice que el gobierno es el responsable de las políticas de seguridad, como si fuera el único responsable, ¿no? Y después decimos, ok, pero entonces las y los legisladores tendrían que tener un papel más relevante en el éxito de las políticas de seguridad. ¿Qué es lo que falta por hacer? Pues mira, estuve, cuando sabía que iba a venir a este programa, me puse a revisar las iniciativas presentadas en los últimos 2 años. Y yo te decía, yo no soy muy experta en estos temas, generalmente no reviso iniciativas, ¿no? Salvo los de temas más cercanos como tecnologías de vigilancia, etcétera. Pero los otros trabajos que he hecho, o sea, por ejemplo, revisé el año pasado las recomendaciones de la CNDH, uso excesivo de la fuerza, cosas de ese tipo. Y cuando reviso las iniciativas, yo podría decir que encuentro una brecha entre lo que está ocurriendo y las iniciativas que aquí se están presentando. Hay varias novedosas, ¿no? Me la pasé muy bien revisando iniciativas. Hay varias muy novedosas e interesantes para la implementación de la política pública, como la prevención, que cada estado, cada municipio tenga sus propios programas, ¿no? Desde luego que eso es deseable, no estigmatizar en los temas de prevención el trabajo sexual, la protección de los animales. Eso me parece interesante, novedoso,
plausible, pero me parece por el otro lado que los temas de fondo que hemos mencionado aquí, que son los que están afectando aspectos básicos, ¿no? en el territorio, ¿no? Los que mayor impacto tienen en la sociedad, los que vulneran su calidad de vida, que no te permiten salir a la calle, Ya. que hacen que incluso te tengas que ir de tu casa. Tenemos desplazamiento interno forzado, que no se ha tomado con la seriedad que se ha hecho en otros países, quizá porque no ha tenido el mismo impacto como en Colombia, por ejemplo, ¿no? Allá tienen un observatorio sobre estos temas. Pero hay temas como más centrales que no se han puesto como en la agenda. Hay algunos también, no sé, pensaba de los que había revisado, ¿no? Trabajan sobre una ley de videovigilancia. El crimen organizado tiene también sus propios sistemas y ni siquiera hemos sido capaces, ¿no? Me incluyo, porque estoy interesada en esos temas, de articular una ley general para poder hablar de qué sí, qué no se puede hacer con estas tecnologías. Cámaras corporales en policías, sobre todo cuando están en estos combates de alto riesgo, donde puede haber una y mil situaciones. Ese tipo de temas los encontré en las iniciativas, pero creo que son las menos. Siguen permeando este tipo de iniciativas que yo en algún momento llamé cosméticas, que tienen que ver más con el cambio de nombres, que se define X o Y cosa, o cercano a determinadas fechas también, no sé, ahora que viene el 8M, se presentan muchas iniciativas sobre temas de género, etcétera, que es importante, pero no es solamente por la fecha, ¿no? Sino debería ser una constante sobre estos temas. Y yo me preguntaba entonces, ¿qué está pasando con el Congreso? ¿Por qué tenemos este tipo de iniciativas que, si bien son buenas, deseables, plausibles, no estamos atendiendo la otra realidad, la realidad que está afectando la calidad de vida de las personas? Claro, y una de las dudas que seguimos teniendo es lo que se ha dejado de hacer en materia de control parlamentario sobre las políticas de seguridad. Porque está muy discutido, al menos en el Congreso, el tema del papel, por ejemplo, de la Guardia Nacional. Hay una comisión especial que da seguimiento al papel de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad, pero lo cual es un aspecto positivo, por supuesto. Aquí hemos tenido a miembros de esa comisión, a la secretaria técnica de esa comisión, que nos ha explicado todas las labores que realizan, pero todavía como que parece que es un asunto poco explorado abiertamente y en donde también hay escasa participación de la sociedad. Doctor Gerardo Bonilla, tú has estudiado el papel de la profesionalización y el éxito y fracaso de las policías en muchas partes del mundo. En el caso, es decir, en perspectiva comparada, ¿qué es lo que crees que faltaría por hacerse en México y también de parte del legislativo para poder construir políticas más eficaces en materia de seguridad? Yo creo que por iniciativas y creatividad de repente no paramos. En temas de iniciativas de decreto en materia policial, desde el 97 se han presentado casi 600 iniciativas. Okay. Desde aspectos muy pequeños como van generalmente incrementar penas o permitir que las policías puedan recibir denuncias. Que es la salida fácil, ¿no? Un delito, aumentemos la pena. Que de hecho creo que por ahí va la mayor parte de las iniciativas. Sí. Es la respuesta mediática, más cargada es el populismo penal, ya sabemos que no funciona. Y hay otras a veces bien intencionadas que no contemplan justamente los aspectos del diseño institucional de los gobiernos locales o incluso el gobierno federal, como es la creación de policías. Entonces ahí hay desde las brigadas de protección animal hasta policías forestales. Lo cierto es que cuando hablamos de policías en términos de mayor magnitud, pues el legislativo ha hecho su chamba. O sea, realmente a cada presidente desde Zedillo a la fecha le han aprobado su iniciativa de creación de Policía Federal. Entonces, cada sección hemos ido cambiando, desde la Policía Federal Preventiva adscrita a la Secretaría de Gobernación hasta la Guardia Nacional. Y todas esas iniciativas prácticamente han pasado por unanimidad. ¿Qué es lo que creo que ha faltado, además de darle el respaldo al titular del Ejecutivo en turno en materia de reforma policial? Justamente el seguimiento, el ejercicio más férreo de las funciones de supervisión y de control que tiene el Poder Legislativo.
pues prácticamente tendrían que estar citando de manera continua a los titulares de las áreas de seguridad y de justicia para supervisar cómo van. ¿Qué es lo que ha fallado con todas las policías? Han sido problemas fundamentalmente de implementación. Problemas para reclutar elementos, para capacitarlos, para profesionalizarlos, para que actúen y se comporten de acuerdo con los protocolos, etcétera. Eso es lo que ha fallado, y ahí el legislativo podría estar insistiendo, persiguiendo, monitoreando la labor del ejecutivo y rindiendo cuentas para mejorar eso. Y obviamente también una mayor cercanía, más diálogo con las autoridades del Ejecutivo para ver qué les hace falta para fortalecer justamente esa labor. Y funciones y capacidades y atribuciones tienen. El presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados y ha habido recortes, ajustes, hay mal ejercicio de los recursos, y ahí el legislativo podría apretar un poquito más las tuercas. Estamos por irnos en apuntes parlamentarios. Creo que este tema va a dar mucho más de qué hablar. Vamos a tener que convocarlos nuevamente para hablar sobre este tema, sobre todo en la medida en la que va avanzando el proceso electoral. Una vez que tengamos resultados electorales e incluso que veamos las propuestas del nuevo gobierno en materia de seguridad, el papel que tendrá que jugar el legislativo al respecto, yo creo que eso, digamos, ya los estoy comprometiendo públicamente aquí, pero creo que es un tema que vale la pena, y como lo hemos dicho reiteradamente, pues es un tema central y que no podemos cerrar los ojos ante lo evidente, ¿no? Es decir, hay un tema central que es el del crimen organizado, el papel central que ha tenido el crimen organizado en la política mexicana, y que tenemos que analizarlo para poder cortar de tajo. Doctor Armando Vargas, tu perspectiva sobre lo que viene. ¿Tú crees que este proceso electoral también seguirá estando girando en torno al tema de la inseguridad, o o hay elementos para ser optimistas? No, hoy no hay elementos, en realidad no hay argumentos ni evidencia que nos permita sugerir que la violencia política va a disminuir de manera abrupta en las siguientes semanas. Todo lo contrario. Por ejemplo, pues no hay un protocolo de intervención de seguridad que el día de hoy tenga la capacidad de frenar la intervención del crimen organizado, no solo el tema de la violencia, sino la intervención en general. Esto que se ha propuesto desde el INE en colaboración con las instituciones de seguridad pública, pues son buenas intenciones, pero nada más. Bueno, y que se ha delegado en el caso de la protección a candidaturas a gobernadores, etcétera, se ha delegado a las autoridades estatales, ¿no? Que muchas veces tienen menos capacidades institucionales. Claro, los actores más vulnerables, que son los municipales, están en manos de los actores más vulnerables, que son las entidades. Entonces yo no me imagino a un candidato que vaya a solicitar protección de la policía que posiblemente esté coludida con el cártel. Entonces, al día de hoy no hay argumentos. Me parece que la violencia política va a seguir aumentando hasta el día de la elección, incluso después de la elección. Y pues esto tendría que estar en el centro de discusión también de las candidaturas presidenciales. Apenas acaban de iniciar y me parece que es muy clara la ruta. Las dos están en una línea de politización del tema de la violencia. La candidata de la oposición pues va a explotar al máximo posible la narrativa de la violencia, y la candidata del oficialismo va a tratar de enfriar ese discurso, pues como ha venido siendo en los últimos años, negando las problemáticas. Entonces el balance el día de hoy me parece es pesimista, pero creo que estamos todavía en la última oportunidad de tratar de revertir esta situación si se comienza a reconocer el problema como es. Y es que pues el crimen organizado, insisto, manda en varios territorios a lo largo y ancho del país. Doctora Carmina Jasso, ¿coincides con esta visión poco optimista del doctor Armando Vargas para este proceso electoral? Sí, justamente, ¿no? Ya se inició el proceso electoral y tenemos ya más de 2 decenas de aspirantes que han solicitado protección. Y tenemos también esto que yo llamaría, pues no sé, no es desdeño, pero a lo local. Si tú eres del ámbito municipal, pues te toca ir con tus policías municipales. Y yo quisiera aquí retomar como un tema muy importante, tiene que ver con el Congreso, que es el fortalecimiento de lo local, que se ha descuidado también en los últimos años. El Fortasec,
que es este fondo para fortalecer a los municipios, pues se dejó de asignar, y creo que ese es uno de los temas fundamentales para que pudiéramos tener policías más consolidadas que en este momento estuvieran en condiciones de garantizar un proceso electoral. Al quitar este fondo, pues en muchos casos se perdió ingresos importantes para nóminas, ¿no? O sea, para cosas sustantivas, y pues no se tienen las capacidades a nivel local para poder atender los problemas que ahora con estos cambios de modus operandi pues están llegando a lo local. Doctor, gracias, doctora Jasso. Doctor Gerardo Bonilla, una idea con la que nos podemos ir para la ciudadanía sobre el proceso electoral, cómo salir a votar, cómo expresar nuestras preferencias en un entorno condicionado por la inseguridad pública. Bueno, sumamente complicado porque hay mucha varianza a nivel regional. Entonces, de repente pedirle a gente de ciertas comunidades que salga a votar sin miedo, probablemente eso pueda ser demasiado. Yo más bien tiendo a ser generalmente muy pesimista. Sin embargo, creo que este proceso electoral puede configurar alguna ventana de oportunidad. Es más, ni siquiera el proceso electoral, porque muchas de las políticas que se requieren para atender este problema no ganan votos, o sea, no son mediáticamente atractivas. Son aspectos técnicos que hay que ir discutiendo y donde creo que el Poder Legislativo puede aportar muchísimo, sobre todo con algo que de repente dejamos de fuera, que es la Auditoría Superior de la Federación, que justamente puede influir mucho para que el ejercicio de esos recursos que suelen ser escasos para profesionalizar policías, para mejorar la labor de las fiscalías, pues se puede ejercer a cabalidad y sin interferencias ni de autoridades, ni de corrupción, ni del crimen organizado. Seguiremos discutiendo sobre este punto, nos tenemos que ir, pero pues desde ya los convocamos para seguir platicando sobre este tema. Doctor Gerardo Bonilla, ¿dónde podemos seguirte y dónde podemos consultar tu trabajo? No soy muy activo, pero en redes sociales es @ger_bonilla y ahí está la liga a el portal académico que suelo utilizar. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo Bonilla. Doctora Carmina Jasso. Pues de igual manera tampoco soy muy activa en redes sociales, pero estoy a sus órdenes en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y si me permiten un comercial para las personas que nos están escuchando, si tienen interés en estos temas de seguridad pública, ahorita está abierto el proceso para ingresar a la especialización en seguridad pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde soy docente. Perfecto, promoveremos ese programa de posgrado. Doctor Armando Vargas, ¿dónde podemos consultarte, seguirte y consultar tu trabajo? Sí, a mí me encuentran en X como @VA_VargasH. También los invito a seguir lo que publica Integralia sobre el tema de violencia política en @Integralia_MX. Y pues también me encuentran en los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Los informes de Integralia sobre violencia política se pueden consultar? ¿Son públicos? Sí, nosotros, además de todo lo que le ofrecemos a nuestros clientes de diferentes sectores, publicamos con el ánimo pues de contribuir a la discusión pública, y todo lo que está en nuestras redes sociales y nuestra página es de acceso totalmente gratuito. Excelente, muchísimas gracias, doctor Vargas. Bueno, pues nos vamos, gracias a usted por habernos escuchado esta mañana. Le agradecemos también a nuestro equipo en la producción, a Lulú Ruiz, a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente y esto fue Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima.